En voz activa tenemos esta fórmula. Sujeto, verbo, objeto. Bueno, vamos a poner la fórmula según el orden de Binomo. Verbo, objeto, sujeto. Y en voz antipasiva solamente tenemos verbo y sujeto. Si yo quiero preguntar quién o qué, es decir, más, vas, en voz activa puedo preguntar tanto por el sujeto como por el objeto. ¿Sí? Es decir, si yo digo, yo amo a mi padre, quiere decir, ¿quién ama a su padre? Yo. Y puedo preguntar, ¿a quién amo? A mi padre. Entonces, ¿con quién o con qué, o cualquiera de los dos, puedo preguntar en voz activa tanto por el sujeto como por el objeto? En voz antipasiva, solamente puedo preguntar por el sujeto. ¿Está claro esto? Es decir, en voz activa tenemos dos participantes, uno que realiza la acción y otro que la recibe, y ambos pueden ser seres animados o seres inanimados, o puede ser una mezcla de ambos, un ser animado y un ser inanimado. En voz antipasiva solo hay sujeto, alguien que realiza la acción, que puede ser un ser animado o un ser inanimado. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos dos posibilidades, pero aquí tenemos solo una. ¿Qué pasa cuando preguntamos en aspecto, en modo incompletivo? En modo incompletivo, en voz activa. Si preguntamos por el objeto, bueno, vamos a ponerlo así. Si preguntamos por el objeto en voz activa o por el sujeto en voz antipasiva, no va a ocurrir ningún cambio morfológico en el complejo verbal. Vamos a verlo así, es decir, como que así. Si seguimos el orden en que está escrito. Si preguntamos por el sujeto en voz activa, sí va a haber un cambio morfológico. Vamos a recordar cuál era ese cambio. ¿Se acuerdan? Dependía del relativo, ¿no? Sí, el relativo y el mayor aspecto cuando preguntamos en habitual y progresivo. Si preguntamos en los demás, no hay ningún problema. Entonces, si yo pregunto por un objeto en voz activa, por ejemplo, vamos a escribir una oración. Ok, vamos a utilizar esta misma oración. ¿Dónde estás amarrándome? Yo quiero preguntar por el objeto en voz activa. ¿Quién es el objeto en voz activa? Primera persona. Primera persona, soy yo. Entonces quiero preguntar por el objeto. ¿A quién estás tú amarrando? ¿Correcto? ¿A quién estás tú amarrando? Si se dan cuenta, no hay ningún cambio en el complejo verbal. Es decir, sigue habiendo marcador de aspecto, pronombre relativo, raíz verbal, sufijo y. Y aquí, como estamos preguntando por alguien que todavía no sabemos quién es, estamos preguntando por una tercera persona de singular. El pronombre absolutivo también está presente, aunque se refiere a otra persona. ¿Sí? No hay cambio, o sea, el cambio es algo lógico, por cuestión de la persona gramatical, pero no se está eliminando ningún componente del complejo verbal. ¿Correcto? ¿Qué pasa si pregunto en voz antipasiva por el sujeto? ¿Quién es el sujeto en la voz antipasiva? Segunda persona. ¿Y cómo sería la pregunta? En español. ¿Cómo sería la pregunta en español? ¿Quién está amarrando? ¿Quién está amarrando? Entonces, más tú has. El cambio de la persona gramatical, eso es algo lógico esperado.
pero sigue habiendo marcador de aspecto, pronombre negativo y verbo en voz antipasiva. Lo mismo que está aquí. ¿Correcto? No nos confundamos porque la persona cambió. Aquí la primera persona se volvió tercera, porque yo estoy preguntando ¿a quién estás amarrando? Y la respuesta va a ser a mí. Y aquí, ¿quién está amarrando? La respuesta va a ser tú. ¿Correcto? Ahora, no hubo ningún cambio en el complejo verbal. Pero si preguntamos por el sujeto en voz activa y en marcador, en aspecto habitual o en aspecto progresivo, solamente aplica en aspecto habitual y aspecto progresivo. Y aquí estamos en aspecto progresivo. Entonces sí va a haber cambio. Tenemos que eliminar el marcador de aspecto y el pronombre ergativo de tercera persona de singular. ¿Por qué de tercera persona de singular? Porque ¿cómo va a ser la pregunta aquí? Voz activa, ¿quién es el sujeto? Tú. ¿Cómo va a ser la pregunta en español? ¿A quién amarras? ¿A quién amarras? Ah. Estamos preguntando por el sujeto. Ay, Dios mío. Nada. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta en español? ¿Para qué? En voz activa quiero preguntar por el sujeto. Con esa pregunta. O sea, con ese complejo. ¿Quién te está amarrando? Pero no, o sea, tú eres él. ¿Cómo? Ajá. Tú eres él cuando tú mencionas esto. ¿Quién está amarrándome? Ah, sí. ¿Sí? Está amarrándome también. Ajá. ¿Quién está amarrándome? Esa va a ser una tercera persona. Y la respuesta va a ser tú, que es una segunda. Entonces, tenemos que eliminar. La forma sería así. Más. Así que. Pero tenemos que eliminar el marcador de aspecto y el pronombre negativo porque estamos preguntando por el sujeto. Entonces, eso se elimina. Y queda más ashiken. De modo que este más sabemos que es el que está realizando la acción del verbo. Más ashiken. ¿Quién está amarrando entonces? ¿Quién está amarrando? Esto ya lo debemos saber perfectamente bien. Sí. Vamos a escribirlo abajo. Si va a ocurrir exactamente lo mismo en el sentido de que si preguntamos por el objeto en voz activa y por el sujeto en voz antipasiva, no va a ocurrir ningún cambio gramatical. Entonces, ¿qué dije? Lo dije al revés, ¿verdad? Por objeto en voz activa, sujeto en voz antipasiva. ¿Cómo queda la pregunta? Preguntando por el objeto en voz activa en modo completivo, en aspecto completivo. Mais trabalhar? ¿Qué? Mais da caixa? Sí. Bueno, porque en español digo, Ah! sí es más takasha. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿A quién amarraste? Tenemos marcador de aspecto, pronombre ergativo, raíz verbal, sufijo diatético y pronombre absolutivo de tercera persona de singular que está supliendo aquí a la primera persona de singular. La respuesta va a ser yo. Más takasha. ¿A quién amarraste? Muy bien. Si pregunto por el sujeto en voz antipasiva, ¿cómo queda esto? ¿Quién amarró? Entonces, mash ashnahi.
verbo en voz antipasiva, marcador de aspecto na y pronombre absolutivo de tercera persona de singular y. ¿Por qué? Porque el verbo es la última palabra de la oración. Tiene que aparecer este pronombre. ¿Quién amarró? Tú amarraste. Ok. ¿Qué va a ocurrir cuando preguntemos por el sujeto en voz activa, modo, aspecto completivo? ¿Cómo queda la pregunta si preguntamos por el sujeto? En español. ¿Quién me amarró? ¿Quién me amarró? Ese quién está realizando la acción de amarrar sobre mí. Vamos a eliminar marcador de aspecto, pronombre ergativo y sufijo a. ¿Qué significa eso? Que solamente se va a quedar la raíz del verbo. Solo se va a quedar la raíz del verbo. ¿Vamos a interpretar que estamos quitando todo o que solamente estamos utilizando la raíz del verbo? Smash kashi. No. Smash kashi. A ver. Así es el complejo verbal. Pero tenemos que eliminar pronombre, marcador de aspecto y pronombre negativo, como lo hicimos acá. Pero además aquí tenemos que eliminar el sufijo dialéctico a. De modo que queda más Hashem. ¿Quién me amará? Más Hashem. Entonces, siempre que preguntemos por objeto o sujeto en voz activa, objeto en voz activa, sujeto en voz antipasiva, y estamos utilizando marcadores de aspecto habitual o progresivo o el marcador de aspecto completivo, modo completivo, no va a ocurrir nada, no va a ocurrir ningún cambio. Pero cuando preguntamos por el sujeto en voz activa, en modo incompletivo o progresivo tenemos que, en el aspecto habitual y progresivo tenemos que eliminar el marcador de aspecto, pronombre negativo. Y cuando preguntamos en completivo, en aspecto completivo, tenemos que eliminar marcador de aspecto, pronombre negativo y el sufijo dietético a. Más Hashem. ¿Correcto? Si, por ejemplo, fueran terceras personas ambos, ¿quién lo amarró, por ejemplo? ¿O quién la amarró a ella? Aquí habría pronombre absolutivo de tercera persona de singular. ¿Quién lo amarró? No puede haber eso. No podemos fijar solamente la raíz. Y como en modo imperativo, tenemos que agregar el crítico tematizador. Nunca podemos tener una raíz así sola. Agregamos el crítico tematizador si no hay otro sufijo. Más Hashem. ¿Quién, tercera persona, lo amarró a él? ¿Cómo? Pensé que ibas a qué. Y No, más Hashem. ¿Sí? ¿Es un dativo? ¿Mm? ¿Es un dativo? Entonces no entendí. ¿Por qué dativo? Porque es que Omar. ¿Es acusativo? No, pero aquí no hay. No, o sea, es simplemente. Esto no está cumpliendo ninguna función. O sea, ninguna función sintáctica, no es ningún objeto ni sujeto, simplemente es algo que se agrega, porque una raíz verbal no puede estar sola. O sea, una raíz verbal transitiva no puede estar sola. Sí, es la última palabra de la oración. ¿Correcto? ¿No puede ser más así? No. no. No, eso no tiene sentido. Más casi, ¿no? Más casnajisi. ¿Quién amarró? Pero ¿quién lo amarró? Más caché. Siempre tiene que ser crítico tematizador.
Vamos a entenderlo así. Entonces, bish es la palabra interrogativa con la que hay más cambios morfológicos en el contexto verbal en la lengua maya. Vamos a recordar qué pasa en modo incompletivo. Vamos a utilizar la misma frase de hace un rato. Voz activa, voz antipasiva. Modo incompletivo. ¿Cómo estás amarrándome? ¿Cómo estás amarrándome? Cuando utilizamos bish en modo incompletivo, aspectos habitual y progresivo, solamente vamos a eliminar el marcador de aspecto. Solamente vamos a eliminar el marcador de aspecto en modo incompletivo. ¿Cómo tú estás amarrándome? Obviamente, aquí al no haber marcador de aspecto, puede tener valor de aspecto habitual o de aspecto progresivo. ¿Cómo me amarras o cómo estás amarrándome? Bish akashike. Literalmente aquí dice cómo está sucediendo la acción de que tú me amarres a mí. Tanto aspecto habitual como aspecto progresivo. Tiene ambos valores. Bish akashike. Lo único que pasa es que eliminamos el marcador de aspecto habitual o progresivo, porque estamos en modo incompletivo. ¿Bien? En voz antipasiva va a ocurrir lo mismo. Eliminamos el marcador de aspecto. Bish akash. ¿Cómo amarras o cómo estás amarrando? Ahora, en aspecto completivo va a ocurrir un proceso que se llama referencia cruzada. ¿Qué significa eso? Que los verbos transitivos van a tener un sufijo que normalmente tienen los verbos intransitivos, y los verbos intransitivos van a tener un sufijo que normalmente tienen los verbos transitivos. Recordamos que la voz activa es una voz transitiva y la voz antipasiva es una voz intransitiva. ¿Cuáles van a ser esos sufijos? La voz activa va a tener un sufijo il. El sufijo vocal el normalmente lo tienen los verbos intransitivos. Eso lo vamos a ver posteriormente. Este es un sufijo que normalmente presenta los verbos intransitivos. Y la voz antipasiva va a tener un sufijo ik, que es igual al sufijo, bueno, es igual por su estructura, pero es igual al sufijo diatético que utilizamos en modo completivo, para cualquier aspecto. Entonces, ik normalmente está en voz activa para los verbos transitivos. Entonces, hay esa referencia cruzada, es decir, los verbos transitivos nos van a recordar a los intransitivos y los intransitivos a los transitivos. ¿De qué manera? Vamos a decir cómo me amarraste. ¿Cómo me amarraste? Vamos a escribir acá. ¿Cómo es? Tú me amarraste. Ta, ka, sha, gen. Tú me amarraste. Para decir cómo me amarraste, vamos a decir bish, ta. Aquí no eliminamos el marcador de aspecto. El marcador de aspecto se conserva. Bish, ta. Colocamos la raíz verbal, el sufijo diatético a, y aquí vamos a colocar el sufijo il. Y posteriormente el pronombre absolutivo que indica quién es el sujeto de, quién es el objeto de la acción, quién recibe la acción. Bish, ta, kashahilen. Bish, ta, kashahilen. Creo que en algún momento les mencioné, en aspecto
completivo, este a, cuando la palabra es muy larga y después de él sigue un sufijo, cualquiera que este sea, puede eliminarse de forma coloquial. Y esta frase me daría vista kashilen. El a de modo completivo siempre se puede eliminar si después de él sigue un sufijo, cualquiera que este sea. Vista kashahilen. ¿Cómo tú a mí me amarraste? Vista kashahilen. ¿Correcto? Es igual, en realidad es igual a esto, solo que agregamos el sufijo il después del sufijo diatético, pero antes del pronombre absolutivo que indica quién es el objeto de la acción, quién recibe la acción. Ok, en voz antipasiva. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú me amarraste? ¿Cómo me amarraste? Sí, ¿cómo me amarraste? Voz antipasiva. Modo completivo, aspecto completivo. Amarraste. Ash, na, hech. Recordamos que en voz antipasiva, modo completivo, aspecto completivo, los pronombres absolutivos cumplen función de sujeto, ya no son objeto como en la voz activa. En voz activa, el pronombre absolutivo de primera persona de singular está cumpliendo función de objeto. En voz antipasiva, el pronombre absolutivo de segunda persona de singular cumple función de sujeto, es el que realizó la acción. ¿Cómo? Amarraste. Ahora, ¿cómo amarraste? ¿Cómo realizaste la acción de amarrar? Bish, el verbo en voz antipasiva, el marcador de aspecto. Después vamos a colocar el sufijo de referencia cruzada, ik. Y finalmente, el pronombre absolutivo que indica quién realizó la acción. Bish ashnahikesh. ¿Cómo amarraste? Aquí no se elimina el a, ¿cómo? Aquí no se elimina el a. Es posible que el sufijo sea, esta n no sea, es decir, el sufijo es na. Si no, tal vez se eliminaría como acá, kashilen, vista kashilen. Por ejemplo, si tuviéramos esta frase, por ejemplo, se puede decir ta kashen, me amarraste. El a se puede eliminar porque después tenemos un sufijo, cualquiera que este sea. El a siempre se puede eliminar. ¿Correcto? Entonces, siempre va a ocurrir esta referencia cruzada. Los verbos transitivos van a presentar un sufijo que normalmente aparece en los verbos intransitivos. Y los verbos intransitivos van a presentar el sufijo que normalmente aparece en voz activa, modo incompletivo para los verbos transitivos. ¿Qué pasó?